lo debemos hacer. Después que ellos obedecieron a Cristo, Cristo hace el milagro y saca a Lázaro de la tumba. Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice, para que Dios se manifieste de una manera como Él quiera en nuestra vida. Entonces cuidado con una falsa confianza. ¿De qué sirve tener la aprobación de los hombres, de las personas, si no tenemos la aprobación de Dios? Eso es terrible. Y por otro lado, hermanos, aún aquellos que pueden considerarse hermanos fuertes en la fe, hermanos que están estables en la fe, aún deben de seguir orando y pidiendo y rogando al Señor que el Señor siga aumentando, fortaleciendo, solidificando esa fe. Bueno, se puede tropezar, se puede caer en problemas, pueden venir diferentes aflicciones, tribulaciones, dificultades de la noche a la mañana. Y si nuestra fe no está creciendo, no está sólida, nuestra fe misma puede hacernos tambalear. Por eso aquellos que tienen una fe madura aún son responsables de orar al Señor y pedir al Señor que aumente su fe. Miren, hermanos, ahí el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. ¿Quién va a dudar de la fe del apóstol Pablo? ¿Quién va a dudar de que era un hombre que tenía una fe verdadera, que amaba a Dios? Sin embargo, cuando él va en el naufragio a Roma, que esta semana vamos a comenzar con el capítulo 27, ya terminando el libro de los Hechos, si Dios quiere, al apóstol Pablo se le había prometido de parte de Dios que tenía que estar en Roma. Él tenía que estar en Roma, pero dice que cuando él iba en ese viaje terrible, donde el barco se deshizo en 100 pedazos, dice que el apóstol Pablo aún su fe fue puesta a prueba y él, hasta quién sabe si dudó si va a llegar allí a Roma. Miren lo que dice ahí en Hechos, capítulo 27, versículo 20. Dice, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, se ve que era un día de tormenta, nublado, un día espantoso. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Cuántas veces somos acosados por una tempestad no pequeña, verdad? ¿Cuántas veces en la vida del cristiano se levantan tempestades no pequeñas y nos hacen tambalear y parece que la promesa de Dios no llega? Cristo le había dicho a Pablo, Pablo, ten ánimo porque es necesario que estés en Roma. Iba rumbo a Roma, pero Pablo llegó un momento que dijo, bueno, hasta acá nomás, es imposible que lleguemos a Roma, nos vamos a ahogar todos. El barco se deshizo, la tempestad seguía asolando. ¿Podía Dios, como hizo en otras oportunidades, haber dicho a la tormenta, calla y enmudece? Pero Dios no obra siempre igual, hermanos. Los caminos de Dios son inescrutables, insondables. ¿Y por qué Dios no calma la tormenta? ¿Y por qué Dios no calma esto? ¿Y por qué Dios no hace lo otro? ¿Y por qué Él es Dios y Él es soberano y Él hace como quiera, cuando quiere, con quien quiere y como quiere? Y nadie le da consejo y nadie le dice cómo hacer la cosa. ¿Qué le costaba a Dios? Iba su siervo Pablo ahí, preso todavía. Iban hermanos, Lucas, el médico, iba con él, que es el que escribe ahí, en tercera persona. ¿Ellos creían en Dios? Por supuesto. Dios hace así y se hace grande bonanza, pero Dios tenía otro plan. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Probar la fe de los suyos. Probar la fe. Hasta que Pablo es fortalecido, se le aparece un ángel de noche y dice, tranquilo, todos van a llegar. Todos van a llegar vivos, todos. Y dice ahí, pero miren lo que dice ahí, versículo 20, que era terrible, dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hasta acá nomás llegamos, nos vemos en el paraíso. Se acabó el viaje, hasta acá nomás llegamos. Y a veces es tan dura la vida cristiana que pensamos que no, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, nuestra fe tiene que ser probada, tenemos que crecer, hermanos, madurar, confiar en Dios, en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Aferrarnos, es lo único que tenemos. De aquí a la eternidad, es lo único que tenemos. ¿Qué nos va a sostener? La salud, mañana puedo estar enfermo. La casa, mañana viene un viento y me la tira abajo. La familia, la tengo por gracia. La iglesia, sabemos cómo somos, hermanos. El único que me va a sostener es Cristo y su palabra. Por eso se nos exhorta a no sacar los ojos de Cristo y de su palabra. Y dice que habían perdido allí la esperanza.
El apóstol Pablo, ¿no? Cuando la fe es puesta a prueba, no es fácil. En la carta a los Corintios, vamos a leer un pasaje ahí, en la segunda carta a los Corintios, Pablo vuelve a narrar cómo su fe en muchas ocasiones había sido puesta a prueba. En el capítulo 1, versículo 8 al 10 de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Porque hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Esta es otra ocasión. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de seguir con vida. Aún perdimos la esperanza de seguir con vida. Pablo mismo tuvo que fortalecer su fe. Y Dios preparaba esas circunstancias a la vida de Pablo y a la vida nuestra, porque nuestra fe tiene que crecer. Los discípulos hicieron esa petición: Señor, aumentanos la fe. No viene por una varita mágica, viene a través de muchas luchas, de muchos hornos de fuego, de muchos fosos de los leones, de muchas tribulaciones, de muchas cosas que ni entendemos, que nos pasan. Pero nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el fuego. Así es necesario, dice Pedro, que nuestra fe también sea probada. Entonces, ¿quiénes deben en primer lugar estar orando, rogando que el Señor esté aumentando su fe? Bueno, aquellos cristianos nuevos que están arrancando en el Evangelio, que están con su primer amor, que están con ese embalaje, pero eso se va con la primera prueba. Ellos tienen que estar deseando, anhelando y buscando desesperadamente que su fe se nutra y se fortalezca cuanto antes, para cuando vengan las tormentas, las pruebas, las tribulaciones, nuestra fe esté lo más sólida posible. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, la Biblia nos dice allí en Hechos capítulo 2, que es el ejemplo de la iglesia naciente. Acá se habían convertido 3.000 personas, eran nuevitas en la fe. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se aumenta la fe? Hechos capítulo 2. Hay creyentes que aún no entienden esto, no lo quieren entender esto. Y esto es el A, B, C del Evangelio. Si yo no aplico el A, B, C del Evangelio, voy a empezar por la Z, I y la X. No alteremos el orden de las cosas para que funcione. Dice ahí, en Hechos 41 y 42 del capítulo 2. Así que los que recibieron en primer lugar su palabra. Muchos recibieron milagros, otros bárbaros, porque en ese tiempo Dios usaba tremendamente a los apóstoles para hacer milagros, prodigios y señales, para confirmar que ellos eran sus siervos y que el mensaje que ellos predicaban venía de Dios. Por eso Dios usó esos dones fundacionales en el primer siglo. Cuando los apóstoles desaparecieron, entonces ese don apostólico desapareció con ellos. Así que aquí no me venga ninguno que tiene el don de sanar enfermos, que tiene el don de... Porque no, ahora la iglesia ora como iglesia por esas cosas. Pero esos dones fundacionales fueron dados a los apóstoles, que hicieron muchísimos señales, maravillas y milagros. Resucitaron muertos los apóstoles. Después nos se dice que ningún otro hombre en la historia de la iglesia, verificadamente confirmada, aún los padres de la iglesia ya no hicieron esos dones, hermanos. El que dice que tiene el don de resucitar muertos, bueno, que vaya al cementerio y que me lo demuestre, que resuciten los muertos. Si tiene el don, el que dice que tiene el don de hacer milagros, bueno, que vaya al hospital donde se está muriendo la gente de cáncer, entonces que no vaya a hacer pantominas a la iglesia, que vaya al hospital y levante allí a todos los enfermos. Si tiene el don, no le va a costar nada. Entonces, eso es otra tontería que se ha metido por gente que busca fama y que busca plata y que se engaña a sí mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Acá recibieron la palabra, porque lo principal para la iglesia y cualquier cristiano es la palabra de Dios. Dice, así que los que recibieron su milagro, venga a recibir su milagro. Hay que poner un cartel ahí, venga a recibir la palabra de Dios, que tiene poder para dar vida y salvar su alma. ¿Cuántos se van a ir por un milagro al infierno? Los leprosos que sanó Jesús. Y solamente uno vino y los otros sanos están en el infierno. Entonces, ordenemos las cosas, hermano. Seamos sabios y seamos prudentes con estas cosas que son muy serias.
Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque eso era una ordenanza, creían, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vaya que la iglesia naciente empezó a tener un trabajo espectacular. Mucha gente. Eran nuevitos en la fe. ¿Y qué pasó? Verso 42. Esta palabra es fundamental, es un pilar en la fe cristiana, la perseverancia. Si no hay perseverancia, nuestra fe está flaca, nuestra fe está enferma, nuestra fe está débil. Un cristiano que lucha, que persevera, que se cae, que se levanta, es un cristiano que está perseverando, es un cristiano que está peleando la batalla de la fe, es un cristiano que está corriendo la carrera que tiene por delante. Dice que perseveraban en las señales, en los milagros. Otra vez con la doctrina, pastor, me tiene harto con la doctrina. Los apóstoles me tienen harto con la doctrina. Yo quiero ver milagros. En esa iglesia no hacen milagros. Pura palabra y doctrina y exposición. Así andan los evangélicos, muchos ahí afuera. Más perdidos, tristemente, en la doctrina, hermano. Una iglesia que no tiene doctrina no sabe ni para dónde agarrar. No sabe si está arriba, abajo, a la izquierda. No tiene ni idea. Ni idea. Viene cualquier lobo rapaz, como ha pasado, y le vende espejitos por oro. Roban en las iglesias, le sacan la plata a la gente, le venden mentiras, milagros falsos, señales falsas. No, hermano, harto estoy de todo eso, harto, asqueado de ver esto, cómo se ha saqueado a los creyentes. Pero la culpa no es de esos lobos rapaces, la culpa es de la gente que anda buscando eso, justamente, eso. Despreciando la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza apostólica. Dice que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Lo importante en la iglesia es la enseñanza, no son los milagros, no son los prodigios, es la enseñanza. Una iglesia que enseña la palabra, que enseña el evangelio, que va educando a sus cristianos, es una iglesia próspera, hablando en el buen sentido de la palabra. Es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que está madurando, es una iglesia que se está vistiendo de blanco, esperando a su novio, a su Señor. La doctrina. Y luego dice, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión, ellos entendieron la importancia de la comunión cristiana. Muchos no han entendido el tema de la importancia de la doctrina, el tema de la importancia de la comunión, no quieren saber de esas cosas. ¿Cómo va a crecer una fe así? Pero ya andan afuera con una fe bárbara, impresionante, la fe que uno tiene. Pero no perseveran en la doctrina, no se congregan nunca, viven como cualquier mundano, su mente completamente extraviada, porque la palabra de Dios es la que forma nuestra mente. Por eso Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Debemos de pensar como Cristo, debemos ver la vida como la vio Cristo. Y eso lo hace la palabra de Dios en conjunto con el Espíritu. Dice, perseveraban entonces en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. Esto es el ABC del Evangelio. Esto es el ABC de una iglesia cristiana, local. En esto tenemos que perseverar y seguir perseverando. Y esto es fundamental para los creyentes que están arrancando, la perseverancia en estas cosas. Pero ¿qué pasa si el tiempo ha pasado? Esto para los nuevos creyentes, y para los viejos creyentes, de años en la iglesia. Si estamos envejeciendo la iglesia y no crecemos, nuestra fe no crece, no madura, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, hermanos, que me estoy envejeciendo la iglesia y que mi fe no ha madurado absolutamente nada. Debo confesar eso y debo pedir al Señor y debo orar al Señor que esto empiece a cambiar. ¿Por qué? Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, usted tiene que ser un maestro, usted tiene que enseñar ya, pero muchos tienen necesidad de seguir recibiendo leche. No están prontos a una comida espiritual más sólida.
porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Otra vez hay que volver al ABC de la salvación, del bautismo. Otra vez hay que volver porque no hemos entendido. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Bueno, si ha pasado el tiempo y yo no entiendo muchas cosas, no he crecido después de tanto tiempo, bueno, Señor, auméntame la fe para poder crecer espiritualmente y empezar a nutrirme del Evangelio, de la palabra de Dios. Y dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Otra vez hay que volver para atrás. En vez de avanzar, tenemos que volver para atrás. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá uso una metáfora, ¿no? ¿Qué pasa si un nene con 5 años no quiere comer alimento sólido? Hay que darle mamadera todavía con 5 años. ¿Qué pasa si un niño con 5 años todavía anda gateando? ¿Qué pasa si un niño con 5 años todavía anda balbuceando, no sabe ni hablar? Y uno se preocupa, pero algo tiene este niño, va a ver al especialista. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar cuando uno ve también este tipo de falencias espiritualmente, que va pasando el tiempo y no se crece, y no se crece? Y si ustedes tienen buena memoria, del primer domingo de enero, Dios nos ha venido ministrando como iglesia de crecer, madurar, crecer, madurar, crecer, madurar. Yo le decía el otro día a un hermano allá, digo, mirá, vos podés tener un taller equipado con la última herramienta, última generación, con todo, pero meté 10, 12 gurises a trabajar ahí. Y van a mirar y van a hacer cualquier cosa porque no tienen experiencia. Dios ha suplido de todo, pero si no sabemos manejar las cosas que Dios nos ha dado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los niños en un taller? Macanas. Entonces, la única manera es crecer espiritualmente, crecer en nuestra fe, que nuestra fe crezca. Dice, y todo aquel que participa de la leche, es decir, de los rudimentos, como le llama él del Evangelio, es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto, porque es niño, es decir, es inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso, el ejercicio. Tenemos que ejercitar nuestra vida espiritual. Hermanos, lo normal es cuando uno ha creído en el Evangelio y está obedeciendo el Evangelio. ¿Qué va a pasar? Nuestra fe se va a volver más fuerte, más sólida, porque eso produce el Evangelio. Cuando uno cree el Evangelio, obedece el Evangelio, lo normal es que la fe vaya creciendo, se vaya nutriendo. Pero, por otro lado, si descuidamos nuestra fe, si descuidamos el oír la palabra de Dios, si descuidamos el aplicar la palabra de Dios, automáticamente la gráfica de nuestra fe comienza a declinar. Entonces, o estamos subiendo o estamos bajando, nunca estamos en el punto medio. Cuando dejamos de avanzar, empezamos a bajar. Y cuando empezamos a crecer, vamos otra vez avanzando. Pero tenemos que tener cuidado. Hermanos, la fe produce obediencia, fidelidad y buenas obras. Eso es señal de una fe que va creciendo. La fe que produce fidelidad, obediencia, va a producir buenas obras. Así que debemos ejercitar la fe como si se debe de ejercitar el cuerpo. Si el cuerpo no se ejercita, se atrofia. Si la fe no se ejercita, también se atrofia, no crece. Por eso debemos venir, por eso debemos congregarnos, por eso debemos buscar la comunión con los hermanos, estar en oración, hacer todo lo que nos venga a la mano, que Dios nos ha dado para hacer, lo tenemos que hacer. Es importante. ¿Qué pasa si nuestra fe no se está fortaleciendo? Se está debilitando. Y cuando vengan las luchas y las pruebas, con una fe débil va a ser difícil que yo enfrente esa prueba. Lo mismo le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Él estaba confiado, no pasa nada, yo voy a salir de esta, Señor, aunque todos te dejen, voy a ir a la muerte. No, hermano, con una fe así no se puede. Y eso que el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor había intercedido, conocía eso. Pero por otro lado, ¿qué pasa con los que tienen fe, pero esa fe no ha producido ningún tipo de obras, o no está produciendo obras? Bueno, Santiago habla sin pelos en la lengua. Una fe que no está produciendo las obras del reino de Dios
es una fe muerta. Y esto lo vemos claramente allí en el capítulo 2. Santiago capítulo 2. La fe verdadera, hermanos, se ve a través de las obras. La fe verdadera se ve a través de las obras. Santiago capítulo 2. Dice versículo 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará o de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, acá pone un ejemplo muy común y práctico, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice ir en paz calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de dónde aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, pues tiene fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, es decir, se manifestó, salió a fe la luz de Abraham? La fe de Abraham salió a luz, ¿cómo? Bueno, por la obra que él hizo. ¿Cuál fue la obra? Obedecer lo que Dios le mandó. Se manifestó. Abraham no dijo, sí, yo creo en Dios. Y bueno, ¿y por qué no obedecer lo que Dios te pidió? Él obedeció y esa obra manifestó que la fe de Abraham era verdadera. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por decir que tiene fe. Acá dice por la fe, pero por decir que tiene fe. Todo el mundo dice que tiene fe, pero ¿cuántos van a llegar al cielo? ¿Todos los que dicen que tienen fe? No, si no tienen las obras del reino de los cielos, si no tienen las obras que sellan la fe de un cristiano, entonces usted puede decir que tiene fe, pero al cielo no va a llegar, es una fe muerta, es una fe nominal. Multitudes en el mundo dicen que tienen fe, aún fe en Dios, aún fe en la Biblia. La Biblia se la pasan por acá, ni bolilla. Entonces, no sirve eso, no sirve. Por eso exhorta a no engañarse. Y si ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, así mismo también Rahab, ¿se acuerdan? La cananea. No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego, por tercera vez, en estos párrafos, Santiago agrega, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no se manifiesta por una de las obras está muerta. La fe sin obra es muerta. Por lo tanto, hermanos, una fe que no está produciendo obras difícilmente es una fe que realmente haya justificado a ese pecador que dice ser salvo. Porque la verdadera fe produce esas obras. Solo la fe nos salva, pero esa fe que nos salva no viene sola, no está sola. Dios ya ha preparado esas obras para que los cristianos andemos en ellas. Efesios 2:10. Él preparó esas buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. A todos los verdaderos cristianos. Andamos por fe. ¿Y cómo sé que ando por fe? Es lo que dice Santiago. Bueno, voy a decir que andas por fe, pero ¿y? Poné los pingos en la cancha, ¿verdad? ¿Cómo me mostrás que andas por fe? Por medio de mis obras. Por lo tanto, mis hermanos, los que tengan pocas obras es sinónimo de poca fe. Urgentemente deben empezar a clamar al Señor, auméntame la fe. Si su fe no está produciendo las obras que Dios espera que produzcan, entonces comience a orar. Por eso volvemos a lo que Pablo decía en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos esforzarnos para fortalecer nuestra fe y nutrir nuestra fe para que no muera. Para que nuestra fe no muera. Santiago es claro, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no tiene obras está muerta. Hay que fortalecer nuestra fe. Tenemos que pelear esa batalla.
Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Fortalécete por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es una batalla espiritual. Nos quedan algunas cositas, vamos a ver si podemos redondear un poco. Pero también recuerden que Jesús les dice ahí a sus mismos apóstoles que estaban con él en Lucas 17, que tuvieran cuidado de ellos mismos. Mirad por ustedes mismos. Lo que Dios les estaba diciendo era para ellos porque ellos pensaban que eran para nosotros. Los fariseos, los saduceos, que eran reconocidos por su religiosidad, su legalismo, su hipocresía, pero el Señor dice, no, los fariseos y los saduceos, pero ustedes miren, tengan cuidado, no miren para otro, tengan cuidado, esto es para uno. Entonces, por lo general somos tentados a aplicar siempre las enseñanzas del Señor a otro, pero uno tiene que aplicarse la palabra de Dios a uno mismo. Cuando uno está leyendo la Escritura, uno tiene que mirarse como ese hombre en el espejo de la palabra y uno tiene que examinarse a uno mismo y aplicarse la palabra a uno mismo. Entonces, si nos damos cuenta, los apóstoles, en cierta razón, ellos estaban bien en lo que estaban diciendo, el pedir al Señor que les aumentara su fe. Porque hay una relación directa entre obedecer y la fe. Y ellos no podían obedecer lo que Jesús les estaba diciendo en el contexto. ¿Qué les estaba diciendo? Si el hermano venía 7 veces al día y los ofendía, que las 7 veces al día no tenían que perdonar. Cuando ellos escucharon eso, hermano, cuando ellos escucharon eso, inmediatamente le dicen al Señor, aumentanos la fe. Porque la fe y la obediencia están de la mano. Ellos no podían hacer eso. Ellos decían que tenían fe, pero nunca habían vivido así. Era gente que tenía una fe nominal, pero vivían peleando, rencorosos. Los judíos odiaban a los samaritanos, los judíos odiaban a los romanos, los judíos odiaban a los celotes, que eran judíos también, los judíos odiaban a los publicanos, y odiaban todos ahí, pero tenían una fe impresionante, según ellos. Pero cuando escucharon la enseñanza de Jesús, se agarraron la cabeza, se miraron unos a otros, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a vivir así? Aumentanos la fe. Por eso Jesús le dice, mire, si ustedes tuvieran fe, una fe verdadera, que sea tan chiquita como un grano de mostaza, podrían obedecer esto, que parece imposible para ustedes. El problema es que ellos no tenían fe, tenían una fe nominal. Entonces tenían razón, mucha razón. Entonces nos conviene a todos, mis hermanos, eso, que Dios nos aumente la fe, porque nadie está obedeciendo perfectamente al Señor, su palabra, y es por medio de la fe que tenemos que obedecer. Nuestras convicciones tienen que crecer, mis hermanos. Tenemos que estar movidos por una convicción personal de lo que la palabra de Dios enseña. No porque quiero agradar al ojo, no porque me manipulan y tengo miedo. No funciona así. Funciona por medio de una convicción personal que nos da el Espíritu de Dios a través de su palabra. Entonces, el llamar la atención a un hermano que se ha desviado o que ha pecado, eso es un acto de amor en la congregación, pero al mismo tiempo es un acto de fe. Al mismo tiempo, eso es un acto de fe. Y lo vemos ahí en la enseñanza que Jesús le da a los apóstoles. Entonces, hay peligro de descuidar este mandamiento porque lamentablemente muchos hoy en día no quieren ser corregidos y mucho menos reprendidos por sus pecados. Se requiere de una fe grande, hermanos, de una fe fuerte, una fe sólida para obedecer los mandamientos más difíciles del Señor. ¿Cómo voy a orar por el que me persigue? ¿Cómo voy a bendecir al que me maldice? ¿Cómo voy a pagar el mal que me han hecho por bien que yo tengo que hacer? ¿Cómo voy a poner la otra mejilla? Urgentemente tengo que orar, Señor, auméntame la fe. Yo no puedo vivir así. Automáticamente me convierto en un hipócrita, porque digo creer algo que ni siquiera lo quiero vivir. Y eso el Señor lo ha condenado, la hipocresía. Por eso debemos orar, Señor, auméntame la fe. Si yo tengo que perdonar a mi hermano 7 veces, 70 veces 7, si yo tengo que amar, si tengo que congregarme, si tengo que servir, si tengo que ponerme el yugo de la obediencia, si tengo que negarme, si tengo que cargar la cruz porque el camino es angosto, Señor, aumenta mi fe. Porque de otra manera no lo voy a hacer. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con garrote? No marcha con garrote la iglesia, marcha por fe. Con manipular a los creyentes, no marcha así, marcha por fe, por convicciones personales basadas en la palabra de Dios. Así crece la iglesia, movida por convicciones personales, generada por el Espíritu de Dios,
basadas en su palabra que fue inspirada y ahora es aplicada a los creyentes, a la iglesia. Entonces es fácil decir que uno se arrepiente, pero no es tan sencillo. Se requiere de una fe grande, de una fe sólida y mucho más para comenzar a matar las obras de la carne que son contrarias al fruto del Espíritu Santo. Y en el fruto del Espíritu está la fe. Y estos se contraponen entre sí para que no hagan lo que conviene, dice Pablo. Pero por medio del Espíritu tenemos que ser responsables de hacer morir lo carnal en nosotros, o de vestirnos de ese viejo hombre que está viciado. Bueno, para muchos dentro de la iglesia es imposible cambiar de vida. Para muchos es imposible refrenar su lengua, su mal carácter, su orgullo, otros vicios. ¿Y dónde está la fe? Porque si tuvieras una fe verdadera, le dirías a este caño, sácate de acá, caño, y andate a la vereda, y los va a obedecer. Entonces, ¿cómo me decís que no podés cambiar? Que no podés vencer ese vicio, que no podés vencer la lengua, la ira, el enojo. ¿Y dónde está tu fe? Y si no está pasando nada, entonces es hora de clamar, Señor, aumenta mi fe. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a obedecer? Si tengo una fe muy débil. Es lo que el Señor le muestra allí a sus discípulos. Entonces, para muchos esto es imposible. No, hermano, para Dios no hay nada imposible. Para el que cree todo es posible en el contexto. En el contexto, para el que cree todo es posible de lo que Dios ha prometido. Yo he dicho siempre esa ilustración, si uno cree, pero en cosas que Dios no ha prometido, estoy creyendo y esperando al santo botón. Para el que cree lo que Dios ha prometido, todo es posible. Va a pasar. Entonces es importante reconocer que la fe tiene mucha virtud, hermano, mucha relevancia en nuestra vida espiritual, es sumamente importante. Por eso Jesús le dijo, miren, muchachos, si ustedes tuvieran fe, por más pequeña que fuera, la cosa sería diferente. Ustedes tendrían el poder para hacer eso que yo les estoy enseñando. Entonces, en primer lugar, si tenemos una fe verdadera en Dios, vamos a glorificar al Señor y vamos a ser obedientes a su palabra, movidos por una convicción personal, no porque me están obligando. Entonces, es sumamente importante que es simple y sencillamente hagamos la voluntad del Señor, que hagamos lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios, movido por las convicciones que el Espíritu de Dios pone en el corazón de los creyentes. Por eso el Señor más adelante, allí en Lucas, recuerden que nosotros leímos versículos 5 y 6, pero después el Señor, después de haberme enseñado por ese hipérbole del grano de mostaza, el Señor vuelve a la realidad con sus discípulos. Y mire lo que le dice ahí en Lucas 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la comida, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Claro, que no, qué bruto siervo soy yo. No, y estás haciendo lo que se te mandó hacer. Y todavía se te dio la fe, se te dio las herramientas, se te dio el poder para hacer eso. Eso es lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, dice Jesús. ¿Cómo los baja a tierra? Aún después que hayan hecho todo lo que se les mandó hacer, digan, siervos inútiles somos. Porque estamos haciendo lo que se nos mandó hacer. Y con una fe que nos ha sido dada. No es por mérito propio. Pablo mismo decía, yo he trabajado mucho y he trabajado más que todos los otros, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Pablo se consideraba un siervo inútil, aunque había sido muy útil al Evangelio. Y dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Estamos haciendo nosotros todo lo que nos ha... Porque si el inútil hace todo y sigue siendo inútil, ¿cuánto más aquel que no hace lo que se le ha ordenado? Y recuerda, la enseñanza del Señor viene por el tema del perdón al hermano, de no ser tropiezo. Ahí en Lucas, versículo 2, 17, 2 y 3. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, ¿qué? Qué bruto siervo que soy. Soy inútil, Señor. Estoy haciendo lo que se me mandó hacer, punto. Entonces vamos a andar aplaudiendo a los hombres, reconociendo a los hombres por encima de los demás. El que hay que exaltar es a Cristo, al Señor. Entonces cada persona debe de creer en Dios
como dice el apóstol Juan allí en su carta, en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Mostrame tu fe por medio de las obras, dijo Santiago. Y Juan dice acá que no debemos amar de lengua, de palabra, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3, 18, es un hecho. Si nos amamos, se tiene que mostrar. Decirlo es una cosa, pero hacerlo es otra. Y hablando de amar, hermano, tenemos un mandamiento que todos nosotros estamos en deuda, que es Marcos 12:13, donde el Señor dice cuál es el más grande mandamiento. Dice, amarás a Dios. ¿Cómo lo demás? Más o menos, cuando estés contento, cuando estés sano, amarás al Señor tu Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que está amando? ¿Sí? Ninguno. Este solo mandamiento del Señor nos tiene que hacer gritar a el cuello: Señor, auméntame mi fe. ¿Cómo te voy a amar? Con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. ¿Cómo voy a hacer eso? Si no es por una fe que va creciendo. Es imposible. Es imposible. Y es un mandamiento que tenemos. Y aún si lo alcanzáramos en esta vida, tendríamos que ser siervos inútiles somos, porque estamos haciendo lo que se nos mandó a hacer. Así que no saquemos pecho, hermanos, no nos agrandemos. Estamos haciendo lo que se nos ha mandado a hacer y necesitamos crecer urgentemente en nuestra fe. Debemos ser agradecidos para honrar al Señor, para glorificar a Dios, dando gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, como nos dice la palabra de Dios. Y ese ha sido el gran pecado de la humanidad, la ingratitud a Dios, no dar gracias a Dios, no reconocer que Dios es amo y Señor de todas las cosas, y todo lo que tenemos es por su gracia, aún el sol que Él hace salir sobre malos y buenos, y la lluvia que hace caer sobre injustos e injustos. Eso se conoce como la gracia común de Dios. ¿Cuántas personas en este mundo hoy se levantaron y abrieron sus ojos y dieron gracias a Dios por un día más de vida, por el sol, por la comida? La ingratitud es uno de los grandes pecados que a nosotros se nos manda a estar agradecidos en toda situación, a dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Señor. Miren lo que dice Pablo allí en Romanos, cuando habla del juicio de Dios a la humanidad en general. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 21, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo, ¿no? Porque dice, pues habiendo conocido a Dios, por las evidencias que Dios ha dado en su creación, no le glorificaron como a Dios, ni mucho menos le agradecieron. La ingratitud. Desde luego, hermanos, que el darle gracias a Dios es un acto de adoración, es una deuda que el pueblo de Dios tiene, de dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia nos exhorta, por ejemplo, dos textos claves en las cartas de Pablo. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, como lo acabamos de hacer en esta tarde, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando cada tanto gracias. Siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nadie nos tiene que dar gracias a nosotros. Nadie nos debe gracias a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar gracias a Dios. Nosotros somos siervos inútiles que tenemos que obedecer lo que se nos ha mandado. Y cuando hagamos todo, no tenemos nada que jactarnos, sino decir siervos inútiles somos porque estamos haciendo lo que se nos mandó hacer, ni más ni menos. Concluyendo, ¿qué es lo opuesto a crecer? La Biblia nos dice que tenemos que crecer en fe, en santidad. Bueno, si no crecemos en fe, tenemos que crecer en fe. Quizás el domingo que viene hablo de otra lista de la fe. Fue impresionante esto. Pero si no estamos creciendo en nuestra fe, recuerden cómo es la parábola, la gráfica. Y si no crecemos, automáticamente decrecemos.
nuestra fe se debilita, nuestra fe va menguando. Por eso ahí la escritora a los hebreos que hoy citamos, ahí en Hebreos capítulo 5, en lugar de poder enseñar a otros, necesitamos seguir siendo enseñados. En lugar de poder brindar a otro alimento, yo necesito todavía estar tomando leche espiritual. ¿Hasta cuándo vamos a tomar leche, hermano? ¿Cuándo vamos a empezar a comer comida sólida? Mire que es triste lo que se escucha en otros púlpitos. Leche y cada vez más aguada, como si fuera la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, gloria a Dios. Pero da tristeza, da fiebre escuchar otras cosas por ahí. Todavía que es leche rebajada en agua. Y agua contaminada todavía. Entonces, en lugar de poder comer alimento sólido, ¿estás necesitando leche? ¿Estás necesitando leche? Bueno, tienes que ver cómo está tu vida espiritual. ¿Has entendido bien el Evangelio? ¿Puedes prestar defensa de tu fe? ¿Estás preparado para pelear ahí afuera la batalla de la fe y hacer apología de tu fe cuando la gente te pregunte ¿por qué crees esto? ¿Por qué no sos testigo? ¿Por qué no sos adventista? ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque para ellos todo igual. ¿Estás preparado? ¿O necesitas salir corriendo con una mamadera de leche todavía? Hermano, y con mucho respeto, estas cosas nos tienen que hacer pensar a nosotros. Tenemos que estar preparados para presentar defensa. No es bueno, vaya y hable con el pastor, no, usted. 1 Pedro 3:15 habla a la iglesia, usted tiene que estar preparado para dar defensa. ¿Por qué cree en Cristo? ¿Por qué cree en el cielo? ¿Por qué cree en el infierno? ¿Por qué cree en la Trinidad? ¿Por qué cree en el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que hay que congregarse? ¿Por qué cree que hay que perdonar 70 veces 7? ¿En qué fundamenta su fe? No, yo lo siento así. Va a ser rarísimo, si seguimos así va a ser rarísimo. Y no sé, a mí me enseñaron así, ¿no? Usted tiene que tener convicciones personales. La fe va a crecer el día que el cristiano tenga convicciones profundas y personales. Ahí. Yo vengo a la iglesia los domingos porque tengo una convicción personal de que esto es la verdad y me lo manda. Yo vengo al culto de oración porque tengo una convicción que tengo que estar. Yo soy pastor de la iglesia y enseño convencido de que tengo que hacer esto hasta el día que me muera. Estoy convencido de esto y nadie me va a sacar de ahí una convicción personal. Sé que tengo que dejar cosas que no agradan a Dios por convicciones, no porque me están garroteando o me están poniendo un revólver en la cabeza. Yo lo sé, yo creo esto, es la palabra de Dios y baso mis convicciones en esto, no lo que hizo o dice fulano o esto o lo otro, no. Convicciones personales es lo que hace motivarnos y crecer en nuestra fe. Y eso es lo que necesitamos, hermano, no vivir de la fe de otros, no vivir de la fe prestada. Hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? Señor, auméntame la fe para poder vivir conforme a las demandas que el Evangelio me muestra tan claramente. ¿Cómo vamos a vivir si no es por medio de la fe? ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no es por medio de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es la nafta, el combustible de nuestra vida espiritual, es la fe verdadera. No importa si es tan pequeñita como un grano de mostaza, no importa lo pequeña que sea, lo importante es que sea genuina. Eso es lo importante, que sea una fe verdadera. Tenemos que tener cuidado, hermanos, si nuestra fe no está creciendo, en cuestión de tiempo que nos desviemos de esa misma fe. Recuerden que estamos en una guerra espiritual. Por eso el escritor a los hebreos exhorta en el capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicen. ¿Cuántos se deslizan, hermano? Por no ser diligentes, por no estar creciendo espiritualmente, por no estar obedeciendo. Mis queridos hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que sea nuestro clamor, mi hermano querido. Padre, aumentanos la fe. Si queremos vivir realmente en los estándares del Evangelio, es por medio de la fe. No busque otra cosa, porque el único medio que Dios ha dado para servirle, para agradarle y para vivir en este peregrinaje es la fe. Es la fe. Hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Está creciendo tu fe? ¿Ya estás necesitando comida sólida o estás necesitando aún leche espiritual?
Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos esta es la fe. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo donde tu palabra nos enseña,